un planeta sostenible, porque claro, el equilibrio es entre lo ambiental, lo económico, lo social, hay que entenderlo de una manera mucho más profunda y compleja. Entonces se habla muy a la ligera de la sostenibilidad y muchas veces para conseguir que algo sea sostenible esa tríada es difícil mantenerla equilibrada, ¿no? Llevamos ya casi 50 episodios aquí y ya veis que cada invitado también me define la sostenibilidad a su manera y barre un poquito para casa. O sea, cada uno aquí tira para su casa, ¿eh? Por eso, todo lo que está diciendo Fernando, lo que me habéis oído, sabéis que yo también lo digo. Esto de la sostenibilidad es una palabra muy, 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 pero bueno. Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? Hola Fernando, ¡Comenzamos! ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Gracias por invitarnos. Pues bienvenido a Construcción Digital. Primero que todo, lo primero siempre es que el invitado se introduzca, que me cuentes un poco sobre ti. Vale, bueno, yo soy arquitecto por la Universidad de Sevilla y actualmente soy socio fundador y promotor de Terapia Urbana, ¿no? Es una empresa que está especializada en el diseño de jardines verticales y contamos con un sistema propio con el que llevamos a cabo instalaciones de proyectos de fachada jardinada. Y bueno, no soy solo yo, la empresa es un equipo de personas, mi compañero Iván, Gaviño, tres socios más que son profesores de la Universidad de Sevilla. Y realmente, bueno, yo estuve trabajando al salir de la carrera, las típicas prácticas en estudios de arquitectura, mientras vas terminando las últimas asignaturas. Tuve mi desarrollo profesional más en oficina técnica, en una ingeniería aquí en Sevilla, bastante potente, Ayesa, y a partir de ahí, bueno, pues pegué el salto junto con mi socio en su día para buscarnos un poco la vida como estudio particular, pero las coincidencias y casualidades de la vida pues nos llevaron a coincidir con este grupo de profesores que andaban allá por 2007, justo antes o a la vez de toda esta ayuda de la burbuja inmobiliaria, toda la crisis, estaban trabajando en un proyecto de innovación docente, ¿no? Orientado a desarrollar y a comparar diferentes sistemas de cultivo en vertical, porque por aquellos entonces empezaba ya a escucharse de un tal Patrick Blanc, que es el pionero en este tipo de sistemas, que empezaba a hacer algunas instalaciones con sistemas de fachada jardinada. Y bueno, nos reunimos, nos mostraron un poco en qué andaban, nos pareció interesante el proyecto y desarrollar una empresa que pudiera poner en valor lo que se obtuviera de esa investigación o de esa patente, que era un poco el destino. Cuando empezamos no había patente todavía. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a presentarnos a concursos de iniciativas empresariales. Además, era el año que solo había de eso, ¿no? Era solo concursos de iniciativa para emprendedores, porque como la crisis laboral hacía que no hubiera dinero para nada, pues únicamente incentivaban a todo el mundo a que formara sus propias empresas y había una gran cantidad de recursos para que, bueno, los emprendedores salieran debajo de las piedras y se buscara la vida por su cuenta, ¿no? Tuvimos suerte de poder encajar en algunos de esos concursos, ir adquiriendo poco a poco reconocimiento y también creernos nosotros que aquello tenía algún sentido, ¿no? Estructurando, enterándonos de que era un plan de negocio, haciendo cursos formativos para ir adaptando un poco esa formación de la que carecíamos, como el tema de plantear una empresa desde cero o de desarrollar un modelo de negocio. En arquitectura no se habla de eso, ¿no? Pero bueno, sí que era interesante que como arquitectos, al final tienes ese enfoque o esa capacidad, entrenada en la carrera de ir y en la actividad profesional, de ir de lo general a lo particular. Igual puedes estar planteando un estudio urbanístico, un plan urbanístico de todo un área metropolitana, que un detalle constructivo escala 1:1, ¿no? Entonces, bueno, ese salto es interesante y parece que no, pero sí tiene. Alguna vez que damos charlas por ahí y hablamos un poco de nuestra experiencia y de hecho, desde la Junta de Andalucía tuvimos cierto apoyo para conseguir una línea de financiación que nos permitió ir cogiendo un poquito de liquidez, sobre todo para ir planteando los primeros prototipos. Y bueno, empezamos un desarrollo de empresa basado mucho en la investigación, con poca generación de recursos. Y, y los primeros años pues, fueron muy, muy, muy complicados porque realmente no había un modelo que funcionara y que retornara la inversión, ¿no? Entonces teníamos que ir ahí haciendo malabarismos y era algo bastante innovador. De hecho, más que actividad comercial, era actividad pedagógica, ¿no? Teníamos que explicar qué era un jardín vertical. Hoy en día están de moda y es algo que
la mayoría de personas pues saben de qué se trata o han visto alguno o está tan de moda que los hay de plástico de todos los tipos, ¿no? Y la gente cuando se convierte ya como en un cliché o un estereotipo de un elemento que se reconoce, pero que no, la mayoría de clientes o de personas no van a complicarse la vida con una instalación que vaya a funcionar con planta viva, ¿no? Aclarar, nosotros solo trabajamos con sistemas vivos. Siempre el enfoque estuvo muy orientado como arquitectos y de hecho el mismo nombre, ¿no? Terapia urbana, surge de buscar una fórmula, una solución, una terapia a los remedios de las ciudades, de los problemas de las ciudades, empleando como herramienta la naturaleza, ¿no? Entonces de ahí un poco también que todo el sentido de nuestro enfoque está muy orientado en trabajar siempre con sistemas de planta viva. Ujú. Claro, bueno, aquí ya me has contado un poco también, aparte de un poco de tu, pues, tu desarrollo profesional, también me has contado un poco la historia de terapia urbana, ¿no? Cómo Ujú. ha ido creciendo durante estos años. Eh, Has dicho que la mayoría de la gente a día de hoy ya sabe un poco lo que son los jardines verticales, pero bueno, aquí para la audiencia, el que no lo sepa, pues el que nos esté viendo en YouTube lo va a ver detrás. O sea, lo está viendo justo detrás de Fernando, Sí. tiene pues una pequeña muestra, ¿no? Que se puede ver ahí. Y los otros, pues bueno, os podéis meter en los enlaces en las notas del programa y ahí podéis echar un vistazo porque os enlazaremos con la página web de Terapia Urbana y en fin, ahí podéis ver un poco lo que es. Pero bueno, sí, imaginamos que mucha gente sí que sabe lo que es, ¿no? Porque aquí hay mucho mercado también en Latinoamérica, hay mucha gente que nos escucha desde allá y un poco que sepan por dónde vamos. Entonces, ahora te toca a ti explicarlo, aunque lo has dicho ya rápidamente, pero bueno, explícamelo de nuevo. ¿Qué es esto de un jardín vertical? Venga. Sí, pues al final es la pregunta habitual, ¿no? Realmente no es más que un sistema constructivo. A nosotros, quizás por la deformación profesional de nuestro enfoque como técnicos, ingenieros, arquitectos, pues siempre lo entendemos como un elemento asociado a la construcción y un sistema de fachada que nos permite cultivar el muro en vertical. No es un sistema de cultivo o un medio de cultivo donde la planta se desarrolle desde la base, como podría ser una jardinera con unas trepadoras que se desarrolle sobre una malla de acero o sobre una fachada, ¿no? Como podemos estar acostumbrados a ver en los centros históricos de las ciudades, estas fachadas de trepadoras que cubren muros históricos en los centros urbanos, sino un medio de cultivo que te permite colocar la planta para que se desarrolle ya directamente en el plano vertical, a la altura que sea. Y al final, pues, tiene que cumplir, pues, por un lado, los requisitos que como sistema constructivo le vamos a exigir a cualquier elemento que incorporemos en un edificio o en proyectos, y por otro lado que cumpla pues todo lo que necesita una planta, ¿no? Que le permite desarrollarse, captar nutrientes, respirar, tener una fijación mecánica adecuada para poder garantizar una estabilidad y sobre todo que tenga una durabilidad y permita luego también la maniobrabilidad que requiere el trabajar con la planta a lo largo de su vida útil, ¿no? Las tareas de mantenimiento, pues que sea posible llevar a cabo una poda, una reposición puntual, una revisión del sistema de riego, una sustitución cuando sea necesario de incluso de una parte del sistema, porque bueno, como en cualquier elemento constructivo podemos sufrir un daño o un deterioro, o puede haber algún problema de fabricación, que de alguna marra o algún daño que requiera esa sustitución más temprana, ¿no? Pero bueno, al final no es más que eso, por concretar la pregunta, un medio de cultivo para jardinar en vertical y que nos permita, pues, tener un cierto control de los parámetros que la planta va a necesitar para poder subsistir. Bueno, esto los que estáis escuchando ya os habéis enterado un poco, ¿eh? Esto no es las plantas estas trepadoras, bueno, tú me lo has dicho el nombre, yo aquí también arquitecto, pero ya veis que a veces yo con estas cosas suelo patinar, en fin. Claro, estos son realmente cultivos, ¿no? Bueno, estos se hacen, estos se van colocando en vertical, pero no es que estén estas plantas, no es que nazcan del suelo, sino que están en la fachada, ¿vale? Y están ahí y desde ahí digamos que reciben los nutrientes o todo lo que fuera. ¿Qué tipo Ujú. de plantas se suelen colocar? Esa es otra pregunta habitual y, bueno, es verdad que podemos establecer algún criterio a la hora de definir por tamaño, por rusticidad, o sea, o por virulencia del desarrollo de las raíces y del porte que vaya a adquirir la especie vegetal, que es lo que nos va a permitir colocarse en cada sistema. Eso va a depender mucho de las características dimensionales y mecánicas de cada medio de cultivo, porque no es igual emplear un contenedor tipo gavión que te permita meter dentro en un fondo de sustrato de unos 20 o 30 centímetros una planta con mucho más porte, o a diferencia, por ejemplo, con nuestro sistema, que es un sistema textil confeccionado con bolsillos, en el que vamos a trabajar con una planta de un calibre 11-13 de diámetro, centímetros, 11-13 centímetros de diámetro de maceta, y que al final, en nuestro caso, por ejemplo,
es un cultivo apoyado en suelo, o sea, no es un cultivo hidropónico puramente, en este tipo de sistemas se trabaja mucho, ¿no? Habitualmente a raíz desnuda. Para el que no conozca lo que es un cultivo hidropónico, no es más que un cultivo en el que la planta se aloja en donde esté ubicada a raíz desnuda y los nutrientes los capta directamente a través de la raíz. Entonces, el agua de riego que se aporta a la planta tiene que ir ya cargada del fertilizante y los nutrientes adecuados, porque no va a tener ningún medio ni ningún sustrato orgánico ni inorgánico en el que poder anclarse ni tomar ese nutriente. Bueno, mentira, anclarse sí, porque eso ya es una cuestión, la fijación mecánica es otro aspecto, ¿no? Pero el tipo de planta después se va a diseñar luego a la hora de abordar el proyecto de un jardín vertical, atendiendo principalmente a si estamos hablando de un sistema en exterior, en el que vamos a tener que llevar a cabo un estudio de soleamiento para analizar las condicionantes de exposición, sol y sombra al que vayamos a estar expuestos. También la condición de la zona climática o zona geográfica en la que esté ubicado. No es igual un jardín, en el caso de España, pues que está en el norte, en la zona de Galicia, que en Cádiz, en primera línea de costa. Y cuando estamos hablando y también teniendo en cuenta un poco el gradiente de humedad que se da en el medio de cultivo, ¿no? En las zonas altas van a ser zonas más secas y drenadas, y vamos a tener que elegir especies que funcionen mejor en esas condiciones de cultivo. Y en el tercio inferior del jardín siempre vamos a tener unas condiciones de humedad más elevadas y más saturadas, que van a hacer que, bueno, que la planta que se elija ahí pues también tenga que funcionar bien en ese entorno. Entonces, esa parte de selección y de diseño paisajístico, pues hay que hacerla con conocimiento de lo que va a necesitar la planta. Y ya en interior, ese gradiente se va a mantener, pero las condiciones van a ser diferentes. Por lo general, vamos a necesitar garantizar un apoyo con un alumbrado auxiliar que nos dé unos condicionantes lumínicos adecuados y una distribución de micromoles por metro cuadrado adecuadas. Al final se mide una distribución en ppfds, que es una cuestión que si quieres ya luego lo comentamos un poquito más en profundidad, porque es un tema que es interesante abordar, sobre todo porque requiere una especialización en cuanto a eh, en qué longitudes de onda la planta recibe la iluminación, ¿no? La Aquí ya carga. te estás metiendo y ahí, a ver, veremos en el podcast a ver si podemos profundizar tanto, porque Vale, vale, ya vale, perdona, perdona. me has dicho varias cosas, pero sí, lo intentaremos. Pero bueno, esto la audiencia, bueno, Intentaré ir un poquito más derrapando por arriba para no claro, hay profundizar, que pero nos derrapar. A metemos. ver, aquí hay que derrapar por arriba, que la audiencia se enteren también de qué es lo que les estamos contando, qué es esto, qué beneficios, qué ventajas. Esto al final es darles una solución y luego ellos ya os contactan y dicen, oye, Fernando, me escuché el podcast, oye, explícame esto otra vez. Y entonces ya ahí vosotros ya sí que les cogéis y le decís, oye, aquí va la masterclass, digamos, de un poco esto, pero bueno, lo podemos Claro. intentar. De hecho, volviendo a la parte de las plantas hidropónicas, ¿era? Que hidroponía al final no es más que cultivo sin suelo, es un cultivo, se utiliza mucho en explotación agrícola, por ejemplo, el cultivo de fresas, que muchas veces se hace en un medio inorgánico en el que la planta se cultiva para maximizar, aportándole los nutrientes adecuados para poder obtener un mayor rendimiento del cultivo, ¿no? Y viene un poco de ahí, de la ingeniería que hay detrás de todo el tema del cultivo hidropónico, viene de los cultivos agrícolas de invernadero y de un poco de la industria más de explotación de la agricultura, ¿no? Que es realmente donde se desarrolla ese tipo de cultivo. Frente a un cultivo con suelo, que sería ya el típico de una maceta que tenemos cualquiera en casa, con el mantillo, con Claro, el el sustrato de orgánico. hidropónicas el tema este de hidropónicas, para los que seáis oyentes más fieles también, creo que había el episodio, yo lo meto aquí también porque lo meto, en el episodio 22, que hablábamos sobre la colonia en Marte, cómo construir la colonia en Marte, y ahí se hablaba de que estos cultivos serán necesarios cuando se llega ya por los temas. Y o sea que los que veáis películas de ciencia ficción o de naves espaciales y tal, son estas plantas, ¿no? Son estos cultivos, ¿no? Que se hacen ahí, que tienen la nave espacial y que lo hacen ahí, que bueno, eso bueno, para los más curiosos, para que sepáis un poco de qué va también el tema este. Venga, vamos a seguir con toda esta parte. Dejamos la parte, si os interesa, yo aquí sigo ya hablándoles un poco, si os interesa la parte de plantas y vegetación, pues eso, siempre podéis dejar un comentario, le escribís a Fernando directamente y ellos ya os pondrán en contacto con la persona ya que nos explique más. ¿Qué beneficios tiene un jardín vertical? Imagino que primero podemos ir a los beneficios de un jardín exterior, ¿no? En fachada, y luego podemos ir a los beneficios del jardín que tienes, por ejemplo, detrás. Ujú. Pues esa pregunta está muy manida en internet y en foros y blogs y demás, porque es como lo típico, ¿no? Se puede utilizar prácticamente por cualquier empresa, por cualquiera que se dedique al tema de los jardines verticales, pero es muy interesante de hacer abordar esas cuestiones desde un punto de vista muy, muy global. De hecho, en todas las jornadas que impartimos siempre
lo machacamos mucho, por agruparlo de una manera general, podríamos hablar de 4 bloques, ¿no? Beneficios ambientales para el medio ambiente, ¿no? Para la naturaleza y los entornos urbanos, beneficios para los edificios, para las personas y sobre todo también para las instituciones. La implantación de este tipo de sistemas bien planteados y bien comunicados, pues, se puede transformar en un retorno de la inversión que, bueno, que ahora te iré desglosando. Por no enredarme mucho, desde el punto de vista de los beneficios medioambientales, bueno, está claro que a la hora de plantear un sistema de jardín vertical estamos creando una zona verde, además aprovechando un paramento vertical que en las ciudades abundan y realmente tenemos muchas fachadas ciegas o elementos que realmente no están aportando desde el punto de vista paisajístico o medioambiental nada, incluso muchas veces afeando, permite poner en valor una zona que de otra manera no sería posible utilizar y ponerla en valor de una manera que incluso ya la OMS valora como con un criterio de, o sea, incrementando la zona verde, ¿no? Que es un criterio que la OMS utiliza para valorar la mejora de la calidad de vida en los entornos urbanos. De hecho, hay métricas en las que se establecen los metros de zona verde por habitante y ciudad con los que cuenta cada ciudad y es un elemento con el que muchas ciudades compiten, ¿no? Pues por ser la ciudad con el ratio más alto de zona verde por habitante, que al final es un indicador directo del nivel de calidad de vida y de salud en ese entorno urbano. Aparte, no solo que la zona verde por ser zona verde y porque es agradable ver algo de naturaleza, que eso al final es una conexión biofílica del ser humano que necesita estar en contacto con lo vivo y te aporta ya muchos beneficios psicológicos y de relajación, de mejora de tu percepción y de tu bienestar, sino como una mejor interconexión de corredores verdes y una infraestructura de apoyo para el desarrollo de la biodiversidad en los entornos urbanos. Cuando hablamos de biodiversidad es un tema como muy abstracto, que no se sabe muy bien de qué estamos hablando, porque al final no es más que permitir la coexistencia de todos los seres vivos en todos los segmentos de los que podemos clasificar seres vivos, insectos, pequeñas aves, incluso hongos y bacterias, ¿no? También que se desarrollan muchas veces en las raíces de las plantas y es necesario y tienen muchas veces funciones metabólicas que bien planteadas pueden llevar a cabo una filtración y una depuración de ese ambiente contaminado en las ciudades. Ojo con los números tan astronómicos que se cuentan en las redes, ¿no? De fijaciones de toneladas de CO2 por un metro de jardín vertical, porque hay mucho marketing detrás y nosotros que tenemos digamos, venimos de un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla, como te comentaba, todas esas cuestiones nos preocupa mucho decirlas tan alegremente porque al final todo en el ambiente científico todo depende de todas las variables que tú definas, ¿no? Entonces es muy difícil plantear algo así. Entonces, que me voy, no me quiero enrollar mucho, el tema de... Estás siendo honesto, eso siempre es importante, o sea, decir las cosas también como son. Bueno, arquitecto, también científico, en fin, con todo este mix, claro, hoy es invitado de lujo. Sigue, sigue. Ujú. No, bueno, es interesante porque nosotros somos los primeros que ponemos en valor este tipo de soluciones, pero obviamente hay que saber que cuanto mejor estén implantadas desde la parte de diseño, o sea, desde el proyecto, pues se va a poder obtener un mayor potencial de lo que se consigue con esa solución. No vale poner el jardín vertical o la zona verde como el lacito al final del proyecto. Venga, ya, me he quedado redondo con su jardín vertical, pero a lo mejor está en una zona que estás vendiendo beneficios que no estás aportando. Entonces, si nos ponemos serios y nos amarramos y nos remangamos y decimos, vamos a ver, ¿cuál es la fijación de esto? Para empezar, es muy difícil valorar esa fijación de CO2 y de contaminantes orgánicos volátiles porque en el ambiente exterior es una cuestión compleja. Bueno, no me enrollo por ahí. Como decía, el tema de los beneficios para el medio ambiente, ser un elemento de apoyo para el desarrollo de la biodiversidad, de fomentar la conexión de corredores verdes, mejorar la interfaz de conexión de la ciudad o del entorno urbano con los cambios climáticos que se están dando, ¿no? Las lluvias torrenciales, todo eso que cada vez vemos que se producen en intervalos de tiempo más cortos y más caudalosos. Si la membrana exterior, la piel del edificio, funciona como un buffer de almacenamiento, ¿no? En el que permite retener agua, pues también alivia ese tránsito de agua hacia los alcantarillados. Te hablo siempre con una perspectiva de gran escala, ¿no? Porque lo tenga el vecino del cuarto, no va a hacer nada a nivel de una ciudad, ¿no? Desde el punto de vista del edificio, pues sí está demostrado y cada vez hay más universidades trabajando. De hecho, la Universidad de Sevilla es una de ellas, o la de Sheffield, de partners con los que estamos trabajando en Reino Unido, en cuantificar el impacto a nivel energético, de mejora de eficiencia energética, de contar con un elemento de jardín vertical en la fachada o en la cubierta del edificio, ya sería una cubierta jardinada, y cómo eso tiene un impacto medible en el funcionamiento térmico de la envolvente, ¿no? Que a día de hoy pues, es una cuestión directamente relacionada con las emisiones de CO2, directamente promovida desde Europa, ¿no? A través de proyectos y financiación y un enfoque de objetivo 2030, ¿no? De ir reduciendo toda esa emisión de CO2
mejorando la implantación de todo este tipo de tecnologías, no solo de estas tecnologías, de todo lo que implique utilizar la naturaleza para ayudarnos a estar más en equilibrio con el ecosistema, ¿no?, en el que habitamos. Después, mejoras para las personas, ya te las he ido comentando, pero es interesante que las empresas e instituciones también sean conscientes de cómo la instalación de este tipo de sistemas puede poner en marcha una dinámica muy interesante, porque permite poner en marcha, apoyarnos en las instalaciones para explicarlas y desglosar un poco qué es lo que se está aportando, que no se trata solo de plantas colocadas en la pared, sino una mejora de apoyo para aves, donde pueden anidar, donde muchas veces se puede generar una zona verde que al final está mejorando ese incremento de zona verde en la ciudad, o cómo puede estar influyendo en el comportamiento energético del balance térmico del edificio, o cómo las personas, al estar en contacto con esa zona verde, pues todo eso al final, a nivel como de aula medioambiental, que se pueden utilizar, o a la hora de contar el impacto dentro del edificio, explicar el tipo de especies, un poco los cambios de coloraciones que va a tener a lo largo del año. Hay muchas oportunidades a la hora de comunicar esto de manera inteligente que permiten poner en valor y al final trabajar a nivel de mejora de imagen de marca, que todo esto es medible y cuantificable para las empresas, ¿no? Si lo saben trabajar bien desde el punto de vista de la comunicación, pero comunicación entendida honestamente, ¿no? Decir, oye, te voy a contar para que sepas dónde invierto yo. Esto es un sistema. Ya de por sí este sistema, yo me lo imagino, ¿no? Bueno, en España ya sabéis que las ciudades normalmente son muy compactas, eso los que seáis de España, cualquier ciudad lo sabéis. Las ciudades suelen ser muy compactas, los planes urbanísticos se diseñan unas zonas verdes y luego hay otras zonas que están más construidas, pero generalmente suelen ser bastante compactas. Si lo comparas con otro tipo de ciudades y así te vas a ciudades del norte de Europa, pues no tiene nada que ver. Entonces, claro, hay muchas zonas que te queda un edificio con una medianera horrorosa de estas que hablamos, ¿no? Y claro, hacer proyectos también de todo, de un poco de, no sé si rehabilitación, pero en este caso ya con un enfoque en la sostenibilidad, ¿no? De ir poniendo estas fachadas verdes dentro de la ciudad, claro, yo lo veo una solución muy interesante, ¿no? Muy interesante en esta manera, esto es regeneración, ¿no? La regeneración de la ciudad, ¿no? Que podría Exacto. ser. Nuestro compañero Rafa Fernández, que es profesor en la Universidad de Sevilla, Rafael Fernández Cañero, hablaba siempre, ¿no?, de que un poco al final estos sistemas permitían devolver a la ciudad o a la naturaleza el espacio que la ciudad poco a poco le ha ido quitando, ¿no? De hecho, las ciudades van creciendo, la población se estima que va a ir concentrándose en núcleos urbanos y cada vez la importancia de la integración de lo natural y lo vivo dentro del entorno urbano para coexistir con las personas es más importante. Sobre todo, incluso se habla a largo plazo, incluso de como cada vez quedan los campos más deshabitados y demás, incluso de trabajar a nivel de explotación agrícola en esas granjas verticales, de las que ya hay proyectos bastante interesantes. Todavía sigue siendo complejo porque eso, por ejemplo, este tipo de granjas verticales suelen apoyarse mucho en la hidroponía, en cultivos sin suelo, porque permite maximizar mucho la explotación. Claro, bueno, y además, bueno, esto ya lo cuento como anécdota también. Al ser humano, por naturaleza, igual porque llevamos miles de años, ¿no? Igual esto me lo estoy inventando, tú me dirás, pero esto te lo acabas de inventar. Pero llevamos miles de años cultivando, ¿no? Digamos que el ser humano siempre ha estado muy vinculado al cultivo, ¿no? Entonces, siempre llega un momento, esto yo, por ejemplo, mi suegra, ya que están jubilados, pues claro, ella quiere tener su terreno para cultivar, en fin, que tenemos eso yo creo que es natural, ¿no? Lleva tantas generaciones lo han estado haciendo que siempre volver un poco a las plantas, a los seres vivos es algo que siempre nos atrae, ¿no? Igual Sí, cuando estás en la vida frenética de los 30 y poco, con la familia, con el trabajo y tal, dices, bueno, tira que te va. Pero luego hay otras etapas de la vida, los niños, ¿no? Cuando crecen, esa parte pedagógica, ¿no? Que tú has comentado, y luego los que son más adultos, ¿no? Que también quieren dedicarle ese tiempo y les hace ilusión no ver esas plantas que van creciendo, ¿no? sí, vamos, está escrito en nuestro código genético. Es algo que vivimos porque sentimos y al final habla mucho de eso, de ese concepto que te mencionaba antes, ¿no? Que es la biofilia, que cada vez suena más y que es muy interesante, que es al final el amor por lo vivo o necesidad de contacto con lo vivo. Entonces ahí hay una fusión, ahí pasa algo, ¿no? El ser humano cuando se conecta con otro ser vivo, tanto animal como vegetal, al final establece un tipo de conexión que puede sonar muy cursi así hablado. Nosotros, de hecho, al principio hablábamos de beneficios intangibles, pero cada vez son más tangibles, porque qué duda cabe que cada vez el aspecto psicológico, sensorial y de bienestar y de la salud psicológica de las personas es una cuestión que está más encima de la mesa y que cuesta mucho dinero a las empresas, a los sistemas de seguridad
y bueno, y al final se traduce en un bienestar para las personas, ¿no? Que al final transmite felicidad. Sí, 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 sin duda. Además, bueno, ahora como estamos con todo este mundo, con todo esto que ha pasado ahora, que estamos enganchados al ordenador todo el día, o sea, ya me dirás, o sea, el poder salir, despejarte, estar viendo. En fin, vamos a avanzar, venga, porque si no nos Vale. ponemos aquí y nos metemos. Cuéntame, ¿qué es esto del fitotextil o no sé cómo lo pronunciáis vosotros? Venga, vamos a vuestro producto ya. Este es el producto. Esto es todo lo que hemos estado hablando ahora, lo vamos a poner en realidad en construcción, ¿no? ¿Cómo esto se pasaría a la realidad? Pues mira, Fitotextil es la marca comercial del sistema que se desarrolló desde la Universidad de Sevilla y que se patentó por parte de la empresa, bueno, está patentado en la Universidad de Sevilla y que actualmente pues fabricamos y comercializamos para distribuir a profesionales. De hecho, somos una consultora orientada al business to business, ¿no? Trabajamos directamente con empresas, no vendemos materiales o distribuimos a clientes finales, ¿no? Porque es un enfoque profesional de la instalación, del planteamiento y bueno, sí que es verdad que estamos con algunas líneas abiertas para lanzar en breve unos módulos más tipo do it yourself, para una instalación más de bricolaje, para que cada uno pueda cacharrear de una manera más simplificada, pero claro, es otro modelo de negocio completamente distinto que no es lo que nos ocupa a día de hoy. Y Fitotextil, como te decía, al final fue un poco la materialización de poner en valor, fue un poco cuando surgió Terapia Urbana, no estaba Fitotextil. O sea, éramos una empresa que queríamos montar o crear una empresa para poder explotar comercialmente el conocimiento sobre cómo diseñar un jardín vertical. Y al final nos dimos cuenta que diseñando todo el proyecto y demás, pues entramos en un proceso que era asistencia con el estudio de arquitectura, después que pase a la licitación de la contratación, que en el camino no se sustituya por otra alternativa y cuando llegue la contratación, que con la pelea con el jefe de obra de turno no acabe aquello eliminándose por recorte de presupuesto, por 20.000 historias. Un proceso que puede ir desde los 2 años a los 10 y en el que en todo ese tiempo, como no te plantees ir haciendo casca en medio, no creas un modelo viable. Entonces, bueno, surgió la idea de materializar un producto que se pudiera vender y de ahí surgió inicialmente el Slim Green Wall, que es un jardín vertical modular que vendíamos al principio, que poco a poco ha ido desarrollándose. Y ha sido un poco el caballo de batalla con el que hemos ido abriendo mercado, pero que nos ha permitido ir desarrollando también el modelo de negocio y abrir y sentarnos delante de los jugadores más relevantes a nivel europeo, cuando hicimos esa primera ronda de contactos comerciales para buscar distribuidores. Pero bueno, al final realmente no ha tenido un desarrollo comercial tan interesante. Realmente la base, o sea, ese marco en el que se mete un textil, un módulo textil con bolsillo, de lo que se quedaba ahí ha sido ese módulo textil que es el que utilizamos como sistema modular para instalar y diseñar jardines verticales, ¿no? Y al final, bueno, pues se va evolucionando, vamos en estrecha colaboración con el instalador, con el cliente, para ir viendo la forma en la que permite ir progresando y corrigiendo cosas que se pueden mejorar de cara al mantenimiento, de cara a la vida útil, de cara a mejorar las prestaciones. Cada vez un mercado más especializado y te demanda pues poder cumplir una justificación de tu reacción frente al fuego, de resistencia mecánica, tracción. Al final, caracterizarlo como un sistema constructivo más, no y alejarte de esas instalaciones artesanales basadas más en el sistema tipo fieltro panel, que es un geotextil grapado sobre un panel de PVC, que realmente, bueno, para una instalación pequeña doméstica, pues te puede dar el avío, pero cuando abordas el planteamiento como una actividad profesional y con un control riguroso técnico, pues no tiene ninguna, no tiene prestaciones técnicas adecuadas para poder garantizar una No vida se puede útil respaldar correcta. tampoco, ¿no? Una vez se Exacto. hace el proyecto y además a día de hoy, como estamos con todo esto de las certificaciones y no sé cuántos y no sé menos, es muy difícil justificar, ¿no? Si no tienes, digamos, un producto que sea consistente, ¿no? Exacto. De hecho, ese es nuestro caballo de batalla, o donde realmente centramos todo el esfuerzo de investigación y desarrollo por crear un sistema constructivo de altas prestaciones, ¿no? Y un poco el mensaje casi machacón porque al final es lo que es. Nos esforzamos en poder brindar al técnico, estamos muy orientados a trabajar con estudios de ingeniería y de arquitectura y con los profesionales que desarrollan proyectos para poder poner en sus manos pues una herramienta de diseño que puedan ellos utilizar con confianza y bueno, y con garantías de éxito en su implantación. Claro. No, me parece, a mí este sistema me parece súper interesante, no sé yo, desde que me lo comentaste el otro día, me dijiste, oye Pedro, en esto consiste, me enviaste toda la información, dije, ostras, esto me parece muy, muy interesante, además, que lo veo en las ciudades que tiene tanto sentido,
en las grandes ciudades, ¿no? Empezar a instalarlo, ¿no? En todas estas zonas. No sé yo hasta qué punto, ¿no? Luego tenemos que ver, porque nosotros los arquitectos lo vemos desde nuestro punto de vista. No sabemos cómo la ciudad luego responderá a todo eso o cuáles son las, ¿no? Qué comentarios podrían tener, ¿no? La gente, ¿no? Porque los arquitectos siempre tendemos mucho a tener ese enfoque nuestro, ¿no? De que idealizamos nuestra ciudad, pero sin duda lo veo una solución espectacular. Cuéntame sobre la sostenibilidad, sobre la huella ambiental, estas cosas que están ya, vamos, son de actualidad. Hace 5 años esto era algo que pensábamos, ya llegará, pero hoy en día ya está aquí. Sí, cada vez, bueno, sí, está aquí, pero quizás a nivel España todavía sigue siendo un tema que tiene que seguir profundizando y calando y convertirse realmente en un valor medible, comparable, con sencillez para que pueda ser algo, un parámetro que tú te permita decidir entre uno y otro. Eso sí que es verdad que hemos visto en otros mercados donde estamos presentes, Reino Unido, Holanda, Alemania, que este tipo de cuestiones del carácter medioambiental y la sostenibilidad del producto es un valor que el cliente exige o valora más o tiene otro tipo de certificaciones que le simplifican o le ayudan a poder comparar, ¿no? Y animarse a elegir por uno o por otro. Nosotros desde el principio sí estuvimos concienciados de que esto era una cuestión, sobre todo al estar presente en mercados fuera de España, ¿no? Donde como te digo, era una cuestión más importante em, que aquí en España, me refiero. Y trabajamos para poder elaborar un informe de huella ambiental con la complejidad que se supone, porque claro, cuando hablamos de sostenibilidad, otro término que está súper manío y súper desgastado, porque al final, si entramos a darle vuelta al tema de la sostenibilidad, deberíamos de extinguirnos todos y aún así seguiremos sin ser un planeta sostenible, porque claro, el equilibrio es entre lo ambiental, lo económico, lo social, hay que entenderlo de una manera mucho más profunda y compleja. Entonces se habla muy a la ligera de la sostenibilidad y muchas veces para conseguir que algo sea sostenible esa tríada es difícil mantenerla equilibrada, ¿no? Llevamos ya casi 50 episodios aquí y ya veis que cada invitado también me define la sostenibilidad a su manera y barre un poquito para casa. O sea, cada uno aquí tira para su casa, ¿eh? Por eso, todo lo que está diciendo Fernando, lo que me habéis oído, sabéis que yo también lo digo. Esto de la sostenibilidad es una palabra muy, 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 pero bueno. Ya te digo, mi compañero Iván, que estuvo desarrollando, bueno, estuvo llevando a cabo un máster de sostenibilidad de ciudad y arquitectura sostenible, ¿no? En la Universidad de Sevilla, pues claro, entró como muy a fondo en todo este tipo de cuestiones y la verdad que dice tú, "Uf, es que esto, como te quieras poner, esto es la cuadratura del círculo, ¿no? Entrar a poder, pero bueno, sí es verdad que al final es una cuestión de equilibrarlo con el sentido común y ser conscientes de que el sector de la construcción va hacia un consumo cada vez de menos recursos, con un enfoque mayor en un enfoque, como siempre decimos en los cursos, ¿no? De análisis de ciclo de vida, que no hay que pensar en el momento de ahora, sino de dónde viene, el coste, también esto asociado a los costes que asumimos, ¿no? Porque pasa mucho a la hora de sistemas diferentes. Oye, vale, me compro este que es más barato. Dice, sí, pero es que en 5 años vas a tener que sustituirlo. Ya vas a estar pagando 2 veces X, cuando este te ha costado X más Y, que no, en 2 años no va a ser 2X. Entonces, eso es una cuestión que muchas veces nuestros argumentarios están ahí, ¿no? Porque nosotros nos hemos esforzado en llevar a cabo un análisis de envejecimiento acelerado de los sistemas para poder caracterizar con la complejidad que esto supone también, porque no hay un ensayo que te permita decir, este cacharro dura tanto, por tanto tiempo, tantos años, porque va a Claro depender que de las estamos hablando de condiciones. elementos vivos. Aquí son elementos vivos y cuando hablamos de madera y otros elementos que son vivos, no tiene nada que ver con esto. O sea, Claro. estos son plantas, vaya. Sí, sí, pero aquí podemos distinguir en dos partes. Una parte que sería lo que es el medio de cultivo, que es el sistema constructivo que nos permite instalar un jardín vertical, y por otro lado el elemento vivo, vegetal, que necesita pues, de ese medio de cultivo para desarrollarse en condiciones adecuadas. Entonces, es importante conocer cuál es lo que va a necesitar la planta para que a largo plazo pues, pueda, por ejemplo, medios de cultivo que no te permitan una buena oxigenación de la raíz, que no te permitan una transpirabilidad adecuada, que tenga un deterioro y una putrefacción acelerada por la radiación ultravioleta y se deshaga y se pueda caer, si está instalado a 10 o 15 metros, que le pueda caer a alguien en una maceta, aunque sea de 15 centímetros, pero desde 20 metros, pues te puede fastidiar el día, ¿no? Por decirlo eh, sencillamente. Pero bueno, volviendo al tema de la sostenibilidad, hicimos
trabajamos para elaborar un informe de huella ambiental. Eso requería pues, de trabajar con todos los proveedores que nos facilitaran toda la información para poder trazar un poco la huella de carbono asociada a los materiales con los que se construye, la reciclabilidad que tienen los componentes. De hecho, más del 80% del sistema lo es. Después entramos un poco en esas cuestiones de reciclabilidad y muchas veces eh, todo lo relacionado con el aluminio o el acero que después está incluido en la obra, lo que supone, ¿no? Porque si queremos ser sostenibles, entonces tendremos que eliminar, por ejemplo, cualquier construcción con aluminio, ¿no? Cualquier, A mí me han vendido una bomba de calor como sostenible, o sea que no te preocupes. es un sistema que va a tener un consumo de agua asociado para la planta. ¿Cuál es la cuestión aquí? Pues valorar un poco todos los beneficios. Obviamente vamos a consumir agua, tenemos que buscar la forma más adecuada de hacerlo de la manera más sensata, con una distribución del sistema de riego más óptimo y eficiente, con un planteamiento a partir, por ejemplo, de 80 a 100 o 100 y pico metros cuadrados de instalación, pues ya poder abordar sistemas en circuito cerrado, a trabajar con goteros que nos puedan distribuir esa distribución del agua de manera correcta, valorar mucho el tema de la reposición y de la durabilidad, porque, a ver, cuanto menos tengamos que reponer y menos obsolescencia tengan los sistemas, pues también menor consumo de recursos va a generar a largo plazo, ¿no? Este enfoque, al final, nuestro enfoque y nuestra atención a la sostenibilidad y al tema de la huella ambiental ha estado más enfocado a decir, bueno, vamos a buscar sistemas durables que nos permitan, aparte de que tengan la mayor parte de sus componentes que puedan ser reciclados, pero es verdad que el equilibrio ese del 100% del elemento reciclado, tal, eso es muy complejo. Entonces, bueno, hay que poner un poco los pies en la tierra y tampoco vamos nosotros, como ves, engañando a nadie en el sentido de, no, todo hecho con material orgánico, reciclable, pues entonces se desharía en 3 4 años, ¿no? Sería otro planteamiento, pero bueno. Claro, bueno, y luego le dices: "Oye, ¿y ese iPhone también está hecho?". O sea, quiero decir, que todos Claro, hablamos es mucho que de estas cosas. ese discurso es muy perverso. Sí, es muy perverso, exactamente. Sí, la verdad es que, bueno, en todo esto, muchas cosas que me estás contando que no conozco y las otras que me comentas, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el tema de la sostenibilidad tiene que ver con el ciclo de vida principalmente. O sea, tenemos que ver este ciclo de vida de los materiales que se han empleado, el transporte, ¿no? De dónde se han adquirido, todo, digamos, este proceso, ¿no? Hasta Ujú. que al final o se recicla o se destruye lo que fuera, ¿no? No, de hecho, una de las cuestiones a las que estabas hablando, el tema del transporte, una de nuestras cuestiones y planteamientos a la hora de abordar la instalación de proyectos es la de contamos con una red de colaboradores por toda España, empresas colaboradoras, siempre con el objetivo de poder abordar las instalaciones con empresas locales lo más próximas al lugar de instalación, ¿no? También pensando un poco, no tiene ningún sentido plantear que una empresa de Madrid vaya a Valencia a instalar algo o una de Cádiz vaya a Gijón. Entonces, bueno, hay empresas de jardinería que pueden abordar la instalación de este tipo de sistemas seguro mucho más cerca y al final van a facilitar ese mantenimiento posterior que va a requerir este tipo de sistemas. También se escuchan burradas acerca de los sistemas que van a estar veintitantos años sin mantenimiento, que bueno, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero al final, aunque sea nada más que una revisión y ajuste de ciclo de riego, podas periódicas de la planta, revisión y estado de salud de fitosanitario, hay muchas cuestiones que obviamente el jardín vertical simplifica porque estamos trabajando con un volumen de plantas muy elevado, hasta la idea de que estamos hablando de 36 a 49 plantas por metro cuadrado que se colocan en el sistema. Entonces, una media de 40 plantas de promedio por metro cuadrado, pues a poco que tengas 10 metros cuadrados de jardín vertical, tienes más de 400 plantas. Entonces, bueno, que eso gestionar ese volumen vegetal sería muy difícil de otra forma, ¿no? Que no, un sistema que no fuera un jardín vertical, que Sí, te pero permitiera. ¿cómo funciona el mantenimiento ahí? Entonces, yo ahora me estoy imaginando a un jardinero subiéndose a la escalera o teniendo, o sea, como en una fachada, ¿cómo funciona? Hay un Claro, eso es un aspecto que siempre incidimos mucho en los cursos, ¿no? A la hora de plantear un jardín vertical súper fantástico en la planta 24 de un edificio, hay que pensar que luego habrá algún momento en el que alguna persona tendrá que acercarse ahí a podar, a retirar una planta, a revisar un gotero. Entonces, por un lado, hay que garantizar ese acceso en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que son cuestiones de trabajos en altura, que son los más peligrosos en la edificación y que hay que dejar los medios auxiliares adecuados o facilitar la aproximación de plataformas elevadoras o de posibilidad de colocar andamio, teniendo en cuenta que si no dejamos ya un sistema instalado, luego eso va a ser un sobrecoste a asumir durante la fase de mantenimiento. Entonces, no es que los jardines verticales tengan un mantenimiento costoso, es que la mayoría de las veces, o en muchas ocasiones, o más de las veces que nos gustaría, se han planteado de manera sin pensar en el post plantado y qué va a pasar a lo largo de toda la vida útil del sistema y cuando esa
ese cliente o esa propiedad tiene que abordar, bueno, y esto hay que mantenerlo, venga, pues hay que subir, ¿y ahora cómo se sube aquí? Pues entonces esas cuestiones hay que diseñarlas previamente, ¿no? Quizás nosotros como arquitectos estamos muy concienciados de la importancia de un proyecto bien definido, pero al final es porque toda esa definición previa te ahorra muchos costes y mejora la durabilidad y el funcionamiento del sistema a largo plazo, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? Claro, bueno, en Valencia tenemos escaladores que van ahí a limpiar los edificios que tenemos ahí en el río, o sea, que los de Calatrava creo que son. O sea, que nada, aquí buscaríamos a escaladores que sean también jardineros y… Bueno, venga, cuéntame, ahí terminamos con la parte de Fitotextile. Cuéntame las capas. ¿Qué capa sería esto? ¿Sería solo el, digamos… Porque me has dicho que era como una tela con saquitos. Bueno, aquí estoy simplificando al máximo, ¿eh? Ya aquí me estás pillando y dices, este tío no tiene ni idea. Coméntame un poco las capas, ¿no? ¿Cómo sería, no? Sí, bueno, Si… es un sistema modular textil multicapa. Entonces, modular en el sentido de que estamos trabajando siempre por módulos que se van a ir instalando sobre una perfilería auxiliar que previamente se ha diseñado coordinada con la superficie en la que vayamos a instalar. Multicapa porque está optimizado para que cada capa cumpla de manera lo más eficiente posible y de la forma más optimizada posible su función, que sería por la parte trasera garantizar la estanqueidad y la impermeabilización del sistema. Es una capa plástica con un material plástico reforzado que garantiza, bueno, pues que la humedad del sistema y del medio de cultivo no entre en contacto con la pared. Eso no evita que la posible humedad por condensación que se puede dar en la cámara de aire se pueda dar. Entonces ya entraremos ahí en una cuestión de que esa cámara trasera debe de garantizar un mínimo de ventilación para que ese gota de condensación pues no provoque un problema a largo plazo. Una capa intermedia. Por ahora, una cosa, como una fachada ventilada, por ahora, vamos. O sea, Sí, 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 un sistema de fachada ventilada. Es un sin sistema de poner el fachada. aislante, aunque podría tener también un aislante, ¿no? Dependiendo De del hecho, lo clima, ¿no? lo tiene en muchas ocasiones. Hemos hecho proyectos en los que en esa cámara que queda entre la estructura auxiliar donde se colocan los módulos y la pared, pues se coloca una lana de roca, un elemento de aislamiento térmico. Entonces, te decía, la capa trasera para garantizar esa estanqueidad o impermeabilización del sistema, la capa intermedia para garantizar la distribución del medio el agua, ¿no? Que reparte la humedad por todo el medio de cultivo y que le llega a través de las líneas de riegos que están integradas por la parte superior de cada módulo, y la capa exterior como la membrana o la interfaz por la que transpira la raíz y la planta, ¿no? Que al final también contamos con sistemas que tienen una caracterización de comportamiento al fuego, BS2D0, que nos permite funcionar como un sistema de fachada en zonas donde esa exigencia de comportamiento frente al fuego sea una cuestión un poquito más avanzado o más exigente. Y bueno, al final, en esencia es eso, ¿no? Un sistema multicapa en la que a modo de fuelle, pues cada capa está orientada a cumplir una función y cumplirla de la mejor manera posible para, sobre todo enfocado al desarrollo de la planta a lo largo de su vida útil con el me con la mejor salud posible, ¿no? Que al final, de hecho, una de las claves del sistema es la excelente transpiración que permite a través de la capa exterior, porque es muy porosa, y la parte enterrada de la planta pues, puede oxigenar bastante bien. Y eso se traduce en salud y desarrollo potente, ¿no? de la planta. Claro, eso está muy interesante. Cuéntame, ¿cuánto es normalmente la vida útil, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuánto tenéis vosotros previsto, ¿no? Claro, ese es el tema que te comentaba, ¿no? Actualmente, a día de hoy, los jardines verticales más antiguos son de Patrick Blanc, que tendrán 15, 20 años, ¿sabes? Realmente no tenemos o incluso antes, ¿no? Antes del 2000 estaban instalados en el 90 y tantos, creo que instaló ya el de CaixaForum y tenía ya algunos instalados previamente. Pero bueno, CaixaForum ya ha tenido que desmontarse 3 o 4, 2 veces, creo recordar, porque el geotextil exterior pues se degrada mucho y requiere una reposición periódica, que esa, por ejemplo, era una de las cuestiones que con nuestro sistema queríamos solventar, ¿no? De mejorar esa vida útil y esa resistencia mecánica de la capa exterior. Al final, es complicado dar un número. Nosotros estamos ofreciendo una garantía en Reino Unido, vamos, y aquí en España también, pero bueno, que se aplique de una manera como más a nivel comercial en Reino Unido, de 10 años del sistema, o sea que realmente una vida útil no quiere decir que a los 10 años esto vaya a perder sus capacidades, pero sino, bueno, que entre en ese periodo va a cumplirla perfectamente y sin ningún tipo de cuestión. Nosotros estimamos así, a grosso modo, esto es mojarse demasiado, pero mínimo 20, 25 años debe de funcionar un jardín vertical para poder estar hablando de un sistema en condiciones adecuadas. A medida que el sector vaya evolucionando, pues seguramente estos rangos
seguirán mejorando también, ¿no? Pero también te digo una cosa, el ritmo al que evolucionan los edificios, las ciudades y el ritmo de transformación muchas veces hace que incluso en el resto de sistemas o materiales de construcción, la durabilidad, eso de los 50 años de antes, cada vez está, no te lo aseguran ni para una cubierta, ¿no? Que tienes que estar revisando cada 3 o 5 años. Entonces, bueno, Lo que pasa es que para un arquitecto o un diseñador o una persona que nos esté escuchando ahora que quiera construir, ¿no? Y te imagines una fachada verde que digas, no, claro, eso es un atractivo espectacular. O sea, comparado con tener una fachada con cualquier otro tipo de material, es que no lo ujú, puedes comparar. Entonces, hay un factor estético que es muy importante, sobre todo dependiendo del tipo de persona que tengas delante. Si la persona que tienes delante quiere una caja de zapatos, pues le das una caja de zapatos, pero si lo que quiere es un lugar donde pueda disfrutar, donde pueda, digamos, desarrollar su vida de la mejor manera, claro, el factor estético, el factor salud, todo esto entra de una manera muy importante. Y aquí ujú. también hay gente pues, que tenemos arquitectos que han estado en este podcast que dicen, oye, mira, yo construyo solo casas para gente que quiere disfrutar, que quiere estar en una casa en la que puedan vivir, en la que puedan vivir bien. O sea, que para mí es totalmente aceptable y razonable. A veces la gente aquí en el podcast me matan y me dicen, Pedro, es que aquí os traigo a todo. Y hoy tenemos a Fernando que me parece espectacular. Esto no lo vais a escuchar en casi ningún sitio. O sea, que la audiencia no os metáis en blogs ni en historias de estas a gente que os vende en la moto diciendo tal. Si queréis, tenéis dudas, queréis aprender más, escribís a Fernando, les escribís a ellos en Terapia Urbana. No me contactáis a mí, que a veces también lo hacéis, me contáis, oye, Pedro, habla de esto y yo ya os paso el contacto y ellos os lo van a explicar todo honestamente, que es lo más importante. Venga, vamos a avanzar un poco. Hablamos Sí. de sistemas singulares. ¿Qué es esto de los sistemas singulares? Pues sí, bueno, no era más que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Pensando en la flexibilidad que nos aportaba el sistema, al ser un sistema textil multicapa y con el que el fitotextil, ¿no? El que utilizamos para instalar jardines verticales, nos permite adaptarlo a diferentes configuraciones. Pues entonces surgió al trabajar directamente con diseñadores y paisajistas, pues la posibilidad de adaptarlo a columnas, a elementos de radio de curvatura. Eso al final lo obligaba. Nosotros como fabricantes estábamos obligados a hacer algunas adaptaciones en el sistema para facilitar la integración y la implementación, ¿no? El crear muchas veces siempre no son más que sistemas basados en la tecnología fitotextil que nos permiten incorporar un jardín vertical en diferentes formatos, pues en una mampara divisoria doble cara autoportante, en un cuadro vegetal que puedas colgar en la pared y funcionar de manera autónoma, como el lienzo naturado que tengo aquí atrás. También se trabajó en unos planters, bueno, unos maceteros de diseño en colaboración con nuestro partner en Reino Unido, ¿no? Que nos permitía un cultivo hidropónico en techo, en espacios interiores. El- bueno, diferentes lianas que van colgadas del techo y son jardines verticales, pero que tiene distintas configuraciones, pero al final te permite incorporar jardines verticales en diferentes formatos, ¿no? En columnas, en superficies alabeadas o curvas, en mamparas divisorias. Al final nos enfocábamos un poco en eso. Y estos sistemas singulares, como por ejemplo el que aquí los que lo podéis ver, estos están muchos en interiores, ¿no? Estos están en interiores. ¿Qué beneficios tiene este sistema colocado en interior? Pues principalmente la presencia de plantas en espacios interiores tiene una función de biofiltración y de captación de contaminantes orgánicos volátiles, que quizás es el aporte más interesante, unido al incremento de la humedad relativa del aire en las estancias interiores, que habitualmente cuando está esos espacios aclimatados con máquinas de clima y demás, que resecan mucho el ambiente, pues provocan una mejora en la humedad para que es beneficioso para las mucosas, e incluso también esa conexión directa que hemos estado antes hablando, ¿no? Con la planta a nivel de biofilia y de conexión con lo vivo, pues para las personas pues produce un efecto de relajación, de bienestar, de mejora de la productividad. Incluso hay muchos ensayos y artículos científicos valorando estos incrementos, ¿no? Se valoraban hasta el acortamiento de los tiempos de hospitalización de pacientes que estaban en zonas donde tenían a lo mejor incluso una visión directa a una zona jardinada o estaban en contacto con una zona verde directa o podían pasear. Ese contacto con la naturaleza o con elemento verde al final tiene un impacto muy positivo en muchos planos, ¿no? Que hay muchos estudios que lo avalan, que no es decirlo por decirlo. Ujú. Bueno, y esto de caminar por una casa, imagínate, y tener un cuadro que sea, pues, este jardín, o sea, me parece una cosa espectacular. ¿Qué pasa con el tema de la acústica? Porque sí que sé
que de alguna manera no conozco para este tipo de jardín vertical, pero sí que sé que hay veces que se utilizan unas plantas para el tema de acústica también, que no me sé el nombre, Pues tú igual sí que lo sabes. requeriría, nosotros desde la Universidad de Sevilla no hemos llevado a cabo ensayos o una línea de investigación orientada en este sentido, al menos todavía con resultados que se puedan compartir, pero sí que desde un planteamiento de difracción de la onda, pues es verdad que un plano de ajardinado y con la heterogeneidad y la organicidad que va a tener un plano vegetal, ¿no? Pues con toda la variabilidad de formas, de hojas y demás, va a permitir que haya una difracción de la onda y reduzca, por una parte, todo el tema de reverberación. Ya desde el punto de vista de reducir y mejorar a nivel de calidad acústica, ahí entramos en una cuestión que va a depender mucho del sistema, porque eso ya va a estar en función de la masa que aporte el sistema, porque No, toda pero al esa. final lo que buscamos es un absorbente, ¿no? Al final un absorbente para oficinas, ¿no? Claro, pero Funcionando como absorbente. el absorbente requiere masa. Entonces va a depender, los sistemas, cuanto más delgados y finos, pues menos masa van a aportar. Entonces, bueno, se podrían hacer mejoras o incorporando capas de algún material que tú puedas modelar para garantizar esa mejor acústica, pero no tiene un impacto tan directo únicamente en el efecto difractorio de la planta. O sea, necesitamos siempre un elemento más adecuado. Es una cuestión de acústica básica, ¿no? En la mejora de la calidad acústica al final va a requerir, si te fijas, todos los componentes de la sala de insonorizadas y demás son unas mantas muy densas y que tienen una densidad del material muy, muy alta, que al final es la que te facilita pues esa mejora y esa absorción y captación de toda la onda, ¿no? Claro, pero bueno, vamos, si tenéis unos cuadros de estos, como el que estoy viendo yo ahora detrás, y conseguís con esto, igual poniendo detrás, ¿no? Igual poniendo detrás estos paneles acústicos de alguna manera, vamos, para oficinas lo veo brutal. Porque Sí, ya los sí. hacen, ya lo ponen. O sea que para una oficina tener una pared toda verde y que además haga la parte acústica, que en una oficina es fundamental, de absorción acústica, que al final lo que hace es absorción acústica, me parece brutal. O sea, vamos, eso sí que me parece. Yo, de hecho, lo estaba pensando cuando las vi. El otro día tuve al compañero de acústica que me estuvo hablando sobre acústica, Francisco Javier, y me está hablando de un tipo de planta, lo que pasa es que no lo conozco, no sé si son unas plantas que están secas, me lo dijo, lo que pasa es que ahora a mí se me ha ido. El caso es que me dijo que había unas plantas que se ponían y yo cuando estoy viendo esto digo, ostras, imagínate ya tener el jardín, con eso me parece brutal, una solución espectacular. Coméntame un poco, venga, ¿cómo contactar con vosotros? ¿Dónde encontraros? ¿Qué es lo que tendría que hacer un oyente? ¿No? En principio sois business to business, o sea que sería, pues ya serían arquitectos o empresas, ¿no? Que os contactaran. Sí, principalmente nos relacionamos con estudios de diseño, arquitectura, ingeniería o instaladores, empresas de jardinería y paisajismo. Y bueno, con clientes, al final el cliente más empresarial o con un enfoque de instalación que va a integrar en un edificio, pues suele siempre trabajar a través de sus oficinas de diseño, ¿no? Pero bueno, que también atendemos peticiones de particulares. Lo que me refería es que no damos material para que cada uno se monte su kit en casa, sino que lo que se trabaja es con la empresa más cercana de la persona que nos contacta y se estudia un presupuesto para llevar a cabo el montaje en colaboración con esta empresa de jardinería. A través de nuestra web, terapiaurbana.es, o también estamos presentes en redes sociales, tenemos perfil en Instagram, terapia-urbana, o @terapia-urbana en Twitter también. Y bueno, realmente estamos accesibles. El perfil de LinkedIn, estamos bastante presentes en redes sociales a nivel de comunicación de proyectos que vamos haciendo. No tanto como quisiéramos, porque no nos da la vida para poder compartir todo lo que quisiéramos. Alguna vez sí que me he animado a hacer algún directo de alguna asistencia técnica de algún proyecto, porque un poco con la gana de compartir en vivo pues el montaje de lo que se está haciendo, porque la verdad que son impresionantes, ¿no? Cuando tú ves o subes con una plataforma elevadora a 15 o 20 metros y estás ahí revisando una sonda de temperatura o de humedad en un jardín y la verdad que se consiguen unos resultados espectaculares desde el punto de vista paisajístico, estético, pero bueno, siempre sabiendo que todo esto al final tiene un peso relevante para a nivel de biodiversidad, comportamiento energético y muchas cuestiones más, ¿no? Que hemos ido contando. Sí, además Así que eso, nada, bueno, espero que a la audiencia os haya quedado muy claro. Bueno, en las notas del programa también tenéis todos los enlaces, como siempre, pues los enlaces a las redes sociales, en fin, a la página web. Y además nosotros pues siempre os mencionamos, o sea, que cualquiera que nos esté escuchando en cualquiera de las redes sociales también os mencionamos cuando publicamos. Así que, bueno, y una cosa que se nos ha quedado, ¿qué pasa sí. con estos cursos? Me has hablado de unos cursos.
Bueno, es que nosotros, muchas veces nos invitan como ponentes. El tema de jornadas y cursos formativos como una línea de negocio de la empresa, es verdad que al final no nos da la vida para llegar. Pero bueno, siempre estamos abiertos a poder colaborar y cuando nos invitan a dar charlas o a centros educativos o a escuelas de jardinería o a universidades, pues bueno, encantados de poder compartir nuestra experiencia como tu podcast, ¿no? Que me parece muy interesante el poder darle este enfoque más divulgativo a un sector de una manera tan especializada. Eh, y sí que es verdad que formamos parte de diferentes asociaciones sectoriales como AMJA a nivel Andalucía, que organiza jornadas formativas, que muchas veces pues para la parte de jardines verticales pues ha contado con nosotros como ponentes, y también formamos parte de Asescube, que es una asociación española de empresas de fachada ajardinada y de cubierta ajardinada, y llevamos a cabo una labor divulgativa y formativa con cursos y píldoras orientadas al diseño de jardines verticales y de cubiertas jardinadas. Y bueno, también en la web de Asescube, que es asescube.org, pues ahí pueden encontrar recursos a nivel más de asociación profesional, ¿no? Ujú. Sí, eso lo tenemos que poner también en las notas del programa. Así que nada, audiencia, esto ha sido hoy. Jardines verticales. Los que seáis, pues eso, arquitectos, los que estéis metidos en el mundo más, digamos, profesional, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Aquí podéis contactar o podéis profundizar un poco a ver si os interesa esto en el futuro, estudiarlo y planteároslo. Y a los que estéis más en el do it yourself que ha planteado Fernando al principio, pues eso, a ver si les empujamos un poco, si queréis escribir algún comentario sobre ese tema y a ver si les animamos un poco y en el futuro tenéis vuestro jardín, porque hay gente que, por desgracia, pues no pueden tener esas zonas fuera, entonces que ellos se lo monten aunque sea en su balcón, que sería una cosa también bien bonita. Y vosotros también en eso, pues hacerles un pequeño tutorial o algo así, pues también Está estaría... próximo, está próximo. Vale. Entonces, Llegamos, vamos poquito a poco. Esto ya cuando toque ya, si Fernando me avisa, pues yo os lo transmitiré a vosotros. Y nada, yo creo que ha sido un podcast espectacular. A mí me parece una solución, genial y espero que en el futuro, pues se siga expandiendo esto y las ciudades puedan ser más verdes, puedan ser más sostenibles. Además, biodiversidad también, ¿no? Que podamos encontrarnos un poco más, volver un poco a nuestras raíces. Así que nada, Fernando, muchas gracias por venir a Construcción Digital. A ti, Pedro, y a tu programa y a tu podcast por darnos la oportunidad de compartir y hablar tan claramente de lo que hacemos y espero que haya resultado interesante para los oyentes. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.